Un grupo vulnerable es un grupo que no tiene las mismas posibilidades de desarrollo que podría tener un ciudadano promedio, por su condición económica, por su condición racial, por su condición de género, por su opción sexual, por sus limitaciones físicas, por su pertenencia a ciertos grupos sociales. Y podríamos decir que un grupo vulnerable es, por definición, un grupo excluido socialmente, al que se le niegan procesos de igualación o que está sometido a dinámicas sociales discriminatorias que lo confinan a una situación de exclusión social. El artículo 1 de la Constitución, que establece que todas las personas somos iguales, que en México queda prohibida toda discriminación motivada en razón al género, la edad, la discapacidad, las preferencias sexuales, etc. En el nuevo sistema de penal acusatorio, para lograr el proceso equitativo, se establecieron sistemas especiales, elementos especiales para personas que tienen esta característica de tener una vulnerabilidad especial. Son mecanismos de compensación para lograr la justicia y para lograr la verdad en condiciones de equidad. Los jueces tienen que compensar. Por eso el concepto central es el de proceso equitativo. Hay algunos tratados internacionales de derechos humanos que le dan derechos a las personas. Nuestra Constitución, en el artículo 1, los incorporó como parte complementaria de la propia Constitución. Cuando un juzgador tenga la necesidad de aplicar una ley federal o un tratado, deberá aplicar la que mayormente garantice el derecho pro persona, el que asegure que va a tener una aplicación más amplia de los derechos de la persona. Hay tratados especiales para grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, la Convención de los Niños. Tenemos que tomar en consideración lo que plantea la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de la ONU para la protección de menores privados de la libertad, las directrices de la ONU para la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas mínimas uniformes de la ONU para la administración de justicia de menores, conocidas como las reglas de Beijing. Tenemos que voltear a ver todos los criterios, protocolos, tratados que hablan de la protección del interés superior de la infancia. Toda actuación que realice el Estado, ya sea en la Procuración y en la Administración de Justicia o en el ámbito familiar, en el ámbito que sea, ese principio es el que debe de prevalecer. Tiene de alguna forma la niñez más derechos que cualquier persona. ¿Puedo yo confrontar una niña, un niño o un adolescente con un mayor y generarle todavía más un problema de revictimización? Nuestro modelo constitucional y nuestro modelo legal tiene compensaciones precisamente para ayudar a esas personas que están en relación de desproporción. Un niño tampoco va a estar durante horas en una oficina, pues necesita periodos de recreo, de descanso, de alimentación, y entonces eso se refiere al principio del interés superior de la niñez. Que todo el funcionamiento del sistema sea lo más amigable, si se puede llamar así, hacia este grupo de población, ¿no? Hay muchas virtudes de este nuevo sistema en mecanismos de protección para generar procesos de igualación y de no exclusión o no discriminación. Uno de ellos, desde luego, es el de los adultos mayores. Ahí hay una regla especial, por ejemplo, en que se deben tomar sus condiciones de edad después de una edad de 70 años para poder ser recluido en prisión. Pero no es in abstracto, no podría ser automático, porque si la prisión fuera excluida de manera automática para personas de 70 años, los sicarios, como antes escogían niños, pues ahora van a escoger personas de 70 años o más. ¿Por qué? Pues porque nunca irían a prisión. Eso no puede ser. Solamente cuando ese adulto mayor tiene elementos concretos que lo haga, que sea que genere un resultado terrible en su condición de salud, el estar
en condición de reclusión. Les sería muy difícil estar en una cárcel. Entonces es una gran ventaja que tiene ahora el que puedan seguir su proceso desde su casa. No van a poder salir, pero sí van a poder estar atendidos con sus medicinas, con sus médicos y no abandonados en una celda. Entonces es necesario atender a la integridad y a la integralidad de las personas y entenderlas plenamente con esta perspectiva. Me pongo los lentes para entender lo que vive una persona con discapacidad. En ese tema de las personas que tienen discapacidad, y el asesor jurídico tiene que estar muy pendiente, es de aplicar también ese enfoque diferencial y especializado. Tiene atribuciones para pedir y solicitar que le den todas las facilidades. En lo particular, la persona con discapacidad requiere de mayor atención para superar las dificultades y riesgos y acceder a una justicia pronta y expedita. También el defensor de oficio está obligado a pedir también que esa persona tenga todas las facilidades por la discapacidad que tiene, ¿no? La igualdad procesal significa que todas las personas, todas sean consideradas atendiendo plenamente a su personalidad y a sus condiciones. Cuando atendemos a todas las personas, a todas, con absoluto respeto a lo que son y a las diferencias, por eso hablamos de un enfoque diferencial y especializado. Ese enfoque diferencial y especializado a lo que nos lleva precisamente es una igualdad procesal. Y hay delitos en los que especialmente se debe tomar en consideración, como por ejemplo los delitos relacionados con la violencia sexual. Los delitos que se cometen contra las mujeres son por discriminación, justamente porque no hay igualdad de género. Juzgar con perspectiva de género se entiende o debe entenderse como analizar todos esos factores que intervienen en la razón por la cual una persona, en este caso una mujer por ejemplo, es objeto de violencia o de un delito en razón de su género. No es vulnerable por ser mujer, está en situación de vulnerabilidad porque siendo mujer, la formación que tenemos de lo que el género implica la ha puesto en condiciones de vulnerabilidad. Hay condiciones objetivas que te dicen que las mujeres están sujetas a diversos tipos de violencia que están marcadas en la Convención de la CEDAW o la Convención de Belén do Pará o la ley de una vida libre de violencia, ¿no? En el nuevo sistema de justicia penal es importante destacar que la ley es exactamente la misma para todos. No estamos hablando de que haya una ley para hombres y una ley para mujeres. El que se trate de que una víctima o una imputada va a ser tratada con perspectiva de género implica que se tomará en cuenta circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, que trascienden hacia la mujer. No se trata de que a la mujer se le den preferencias. Se trata de que en estos casos se conozca globalmente lo que ha sucedido para que se le pueda ayudar si es víctima o también si va a ser sentenciada, se tome en cuenta las circunstancias que tuvo. Juzgar con perspectiva de género no es más que quitar esta lente, ¿no?, misógina, y es quitar estos patrones estructurales, estos prejuicios. La equidad de género no es una casualidad, es un derecho constitucional. Queremos que se nos considere con toda la problemática que pueden llegar a vivir muchas mujeres o que viven muchas mujeres. Soy indígena, decíamos, y soy mujer y soy niña, y entonces soy además víctima de trata de personas. Bueno, entonces aquí ya entran en juego pues una capa sobre capa de violaciones de mis derechos, ¿no? Si ya es abusivo con una persona adulta, y lo puede ser doblemente con una persona adulta, mujer pobre, y lo puede ser cuádruplemente con una mujer adulta, pobre, indígena. La mayoría de los casos de los indígenas que están en cárceles es porque no tuvieron un traductor, porque no tuvieron un abogado, o tres que aceptaron la circunstancia de los hechos, pero porque les dijeron que estaban aceptando otra cosa.
el sistema de justicia penal acusatorio que está en proceso de implementación e incluye protecciones específicas para estos grupos. El policía que detiene tiene que llamar a la comisaría o llamar al Ministerio Público advirtiendo que tiene un detenido indígena y que debe tener un intérprete cuando llegue a los separos. Yo soy perito, intérprete y traductora en mi lengua materna, que es náhuatl. Entonces estamos trabajando con nuestra gente, con nuestros indígenas, en tribunales, en la agencia, en el Ministerio Público, juzgados, hospitales, en donde requiera mi servicio. Un indígena tiene el derecho, cuando es procesado, a contar con un intérprete y con un traductor, que son dos cosas distintas y que se suelen confundir, ¿no? El traductor es la persona que traslada la lengua, pero el intérprete es la persona que conoce la cultura y entonces que puede contextualizar qué es lo que está diciendo o qué sentido tiene lo que está diciendo o qué se acostumbra en ese lugar. ¿Cómo podemos traducir a alguna lengua indígena Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cómo podemos traducir Código de Procedimientos Penales? ¿Cómo un indígena va a entender lo que es lavado de dinero? Entonces requiere elementos de un traductor para que ese delito le sea explicado y para que él pueda participar y aportar pruebas. Son cuestiones que van más allá de la cuestión lingüística, porque tiene un contexto que el traductor, con su experiencia, con su vivencia de su comunidad, tiene que traducirlo al lenguaje que esta persona imputada lo pueda entender. Los pueblos indígenas tienen sus sistemas normativos. Muchos pueden pensar que la violencia contra la mujer o este tipo de violaciones no se castiga. Sí se castiga. Sí se castiga y con sanciones muy fuertes. Y tiene que corregir su comportamiento. Cuando no es posible, pues la parte agraviada pues tiene que ir a la justicia nacional. Si se llegan a enfrentar a algún problema de eso, por lo menos que digan, tengo derecho a un intérprete, tengo derecho a que me juzguen como a mi comunidad, tengo derecho de tener mis testigos, tengo derecho yo de estar enfrente de un juez, tengo derecho de estar en una audiencia. Ese es un derecho como nosotros indígenas que tenemos. No todos somos niños, no todos somos mujeres, no todos somos indígenas. El sistema de justicia penal tiene que ser capaz de responder a cualquiera de estas características o condiciones y poder garantizar este cumplimiento de sus derechos. Asumir que las diferencias cuentan, hay que atenderlas plenamente para dar a cada uno lo que le corresponde. Los derechos humanos de todos, que son para todos, sin importar su origen, sin importar su posición económica, su desarrollo, su capacidad mental, sin importar su educación, su lengua. Eso es lo que todos queremos, que los mexicanos seamos tratados iguales. Ne ashka no me chilhuia, cual lichikakika, no me chilhuia o mejua, que no moncateski, o mejua que no me, onipías no mejua derecho, que no quipias que sean licenciado aquí no me palewis. Igual no pocaki aquí en Tlitan Nahuatl tlenquilhuia tequiwa, no iski, ye, kimatis, no iski que no me mejua. Igual no iski no me chilhuia, huelis un nichihuasque, un itemacasque teishpa, sen ni toca que no me testigo. Igual ye Juan un carle un quipia, que mi no mejua, xixmatica cual noche homo derecho. Homo derecho, cual lico xixmatica, pampa esco mejua, y cojuelis homo palehuisque. Igual no es que no me echo ni el huevo mejua, cual chihuaca, que no mi itlajoquichique, onquichique, no es que hueli mamis palehuica. Igual ma un el huica, que no mi cani un mochanti, cani no mohuite. Amo shimocascahuaca, no kniwa, xicakika, tehua, nica titequipano toque, pampa yehua esco, xicakika, tlazokamate.